vamos a adentrar ya de lleno en la tercera mesa. La nueva estrategia de cronicidad, retos y oportunidades, que ya nos da una idea de la importancia de este tema, que es mejorar el abordaje y la atención de los pacientes. Especialistas y pacientes van a conversar ahora sobre estos retos y oportunidades y me gustaría invitar a subir ya al moderador de esta mesa, Juan Carlos Julián, director de Alcer, que estará acompañado de Candelaria Almenar, vocal de Relaciones Institucionales y RSC del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Pilar Aparicio, consejera técnica de la Subdirección de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, Montserrat Ximeno, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, Roger Masip, representante de la Asociación de Enfermería Comunitaria y enfermero especialista en atención familiar y comunitaria del Departamento de Salud de Vinaròs, y Susana Rodríguez, subdirectora de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Junta de Andalucía. Venga, gracias. Buenos días de nuevo. Empezamos esta mesa sobre el reto que supone la cronicidad para los sistemas públicos de salud y tenemos una mesa muy diversa, con muchas perspectivas y visiones que nos va a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que pasa. Vamos a analizar, por un lado, la estrategia que propone la nueva y actualización de la estrategia de afrontamiento de la cronicidad que nos propone el Ministerio y analizarlo desde diferentes puntos de vista y disciplinas. Tenemos poco tiempo, os voy a pedir brevedad, por favor, y vamos a empezar por Pilar Aparicio porque lo primero que queremos conocer es, bueno, pues qué novedades tiene, ¿no? Y qué líneas estratégicas nuevas tiene esta estrategia de afrontamiento de la cronicidad. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias también a la POP por invitarnos a estar aquí en este congreso. Nosotros la verdad que estamos muy contentos con esta nueva versión de la estrategia de cronicidad, que realmente, aunque beba mucho de la experiencia de las anteriores, creo que quizá, y más estando en este congreso, en este foro, quizá resaltar, y Juan Carlos conoce bien porque está siendo muy activo también, y le estamos saturando mucho en reuniones también con esta estrategia y con esta implementación de la estrategia. Quizá yo creo que uno de los temas, recogemos por supuesto los grandes pilares de la atención a la cronicidad, como tiene que ser el cómo, y más cuando queremos hacer una estrategia centrada en las personas, centrada en el paciente, en la persona que tiene esa enfermedad, recogemos los temas que son fundamentales, como es la continuidad asistencial, con todas sus facetas que iremos hablando a lo largo de la mesa, o también de esa coordinación o integración sociosanitaria tan necesaria en nuestro país, y más cuando vamos avanzando en la longevidad de toda nuestra ciudadanía. Pero también yo creo que el gran reto que recoge esa estrategia es hacer realidad lo que tanto venimos hablando, y es bueno que se hable, pero que hay que hacerlo realidad, pasar de ser la persona en el centro de atención a que sea realmente así, y también en cómo usamos y cómo integramos todas las novedades que tenemos en el sistema, todas las innovaciones, la digitalización, todas las nuevas tecnologías, cómo las incorporamos en mejorar esa atención. Entendiendo que también la atención sanitaria tiene que desplegarse desde el domicilio o la residencia de la persona hasta los diferentes ámbitos de atención. Y en ese sentido también, aparte de usar todos estos recursos, para nosotros es muy importante el que en la adecuación, tenemos una línea estratégica de la adecuación de la práctica asistencial, se considere, por una parte, la toma de decisiones compartidas, que nos parece un elemento fundamental, y luego con recomendaciones muy concretas de cómo en el Sistema Nacional de Salud, que yo creo que es parte de nuestra fortaleza, es precisamente la diversidad entre las diferentes regiones que acercan la asistencia sanitaria a las personas, cómo vamos aprendiendo unos de otros. Y creo que esa es otra de las grandes fortalezas de las estrategias del Sistema Nacional de Salud, que son muy cooperativas, muy coordinadas y muy participativas. Y quizá otro de los elementos, y ya me termino, es yo creo que también nos gusta mucho haber incorporado el proceso final de vida como una línea estratégica fundamental. Yo creemos que
somos una sociedad que afortunadamente ha incrementado mucho la supervivencia para patologías crónicas, que aumenta mucho su longevidad, pero que tiene que atender ese proceso final de vida de una forma coordinada, completa y muy compartida las decisiones con las personas. Muchas gracias, Pilar. Bueno, perdonadme por la cercanía, pero me he olvidado que Pilar Aparicio es consejera técnica de la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad. Bueno, vamos a pasar a algo que a nosotros nos preocupa mucho como organizaciones de pacientes, que es luego cómo se ejecuta este tipo de estrategias en las comunidades autónomas, que son donde tienen las competencias de sanidad. Y vamos contigo, Susana. Susana, que es subdirectora de Cuidados y Atención Sociosanitaria en la Consejería, en la Junta de Andalucía, disculpa, que es una comunidad muy importante para nosotros y para el país. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, antes de nada voy a comenzar por tomar la palabra de Pilar y, de alguna manera, poner de manifiesto que para nosotros la estrategia de desarrollo de este año 2025-2028 da un paso más o un avance en lo que podría suponer pues, hacer una propuesta de mejoras para la atención a la cronicidad, porque si realmente hacemos un recorrido desde la estrategia del 2012, que planteaba más cambios en los modelos organizativos y que realmente empezaba a introducir ya la coordinación interniveles, la estrategia del 2021 da pasos más allá y empieza a meter ya la atención integral sociosanitaria, habla ya de los procesos de digitalización como apoyo y empieza ya a visibilizar directamente la participación de la ciudadanía, de los pacientes. Pero yo creo que el salto cualitativo que hace la estrategia 2025 es pues, la concreción y la claridad. Es decir, eso que se empieza a nombrar y a visibilizar en la estrategia del 21, pues nos encontramos con la estrategia del año 2025, con la creación de ese mapa de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Es como que las líneas van dirigiendo y yo creo que bien has dicho que la perspectiva del paciente se visibiliza e impregna toda la estrategia porque, de alguna manera, cuando una persona es paciente, un paciente crónico además, que vive con la enfermedad durante toda la vida, pues las condiciones de vulnerabilidad marcan de alguna forma la posición para expresar cuáles son las necesidades reales en ese proceso, que es largo además. Entonces, de alguna manera, la estrategia ha ido siguiendo ese camino y pone la nota en la vulnerabilidad. Es decir, atender a las personas en su entorno próximo cuando lo necesitan y se complejiza la enfermedad, es decir, la atención domiciliaria es una de las líneas básicas. Por supuesto, la continuidad asistencial, porque muchas veces en el mismo proceso hace que la enfermedad no esté en condiciones de estabilidad y esos episodios donde el hospital está de por medio, pues también denota pues, foco en la continuidad asistencial y luego, evidentemente, no siempre la enfermedad va sola, es decir, los pacientes viven en un contexto, tienen un entorno, tienen determinados apoyos, a veces están solos y esto significa que era una estrategia que tenía que dar ese salto a impregnar todas las líneas de lo que es la atención integral hacia lo sociosanitario, porque esto es la realidad. La realidad es que el paciente no está aislado y lo podemos atender en condiciones de laboratorio, es que tiene un entorno concreto y tiene unas necesidades específicas que yo creo que durante toda la estrategia se percibe. Por supuesto, un acierto, introducir la atención en los cuidados paliativos, además la perspectiva se dirige a cuidados paliativos integrales. Me parece que nos da luz en todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y, por supuesto, no se me olvida nada, espero. Bueno, sí. Que creo que era el momento de decidir ya con contundencia el hecho de utilizar GMA para la estratificación. No todos los pacientes crónicos son iguales y no todos viven en el mismo momento de la enfermedad, con lo cual esto había que hacerlo porque, de alguna forma, es la manera que tenemos todos de ir hacia el mismo camino. Es decir, digamos que la situación de no coordinación, de no dirección en todas las comunidades autónomas, si no existía una herramienta como esta ya determinante, como el GMA, ese del Sistema Nacional de Salud, no nos iba a permitir la comparabilidad. Entonces, eso es básico para la estratificación e identificación de los pacientes, de los grupos, y para, de alguna manera, pues, poder ordenar tanto las necesidades como la adaptación de los recursos en las diferentes comunidades autónomas y dentro de los sistemas específicos de salud. Entonces, esto me parecía una necesidad que la viene a resolver la estrategia
Con lo cual, pues, de algún modo, y dejo en última instancia, la participación del paciente y la ciudadanía, que me parece que impregna la estrategia en todo, es decir, tanto en el diseño, en lo estructural, en la gobernanza, en luego cómo va introduciendo en cada línea y en las diferentes acciones al paciente en sus diferentes roles, es decir, desde contar con ellos a la hora de hacer el diseño de la estrategia, como luego como actores y realmente el rol del paciente activo, que lo va también nombrando en cada una de las líneas, y por supuesto, pues cómo se imbrinca esto con toda la necesidad de atención sociosanitaria. Entonces, para mí, yo felicito directamente al Ministerio, he participado directamente en la estrategia y, bueno, para nosotros, pues realmente es verdaderamente una orientación en las comunidades autónomas. En cuanto a la concordancia que tenemos en este caso, nosotros hemos ido diseñando nuestro plan específico con la misma periodicidad, es decir, debutamos en este año 25 y tiene exactamente el mismo periodo que la Estrategia 2025. Desde los inicios, que era el año 2012, hasta ahora, yo creo que hemos ido aprendiendo cosas, teníamos la responsabilidad de hacerlo. Y, bueno, en este caso, nuestra estrategia ha dado un salto muy similar al que ha hecho la estrategia del año 2025 en el Ministerio. Es decir, nosotros empezamos con modificar los modelos organizativos y empezar ya pues, a dar ese salto a la coordinación interniveles, sin tener todavía muy claro al principio la coordinación sociosanitaria, pero sí empezábamos a tener en cuenta los factores sociales relacionados con la enfermedad, en este caso, que empezábamos a manejar pues, por aquella primera estrategia. De alguna forma le dábamos ese carácter de ir más allá y no atender solamente por criterios clínicos o sanitarios, sino esta perspectiva social. Por otro lado, ahí empezamos a trabajar con una herramienta que creemos que después de 10 años está bastante evolucionada, que es específicamente tener en cuenta esas necesidades de las personas a la hora pues, de la valoración inicial, con una valoración integral exhaustiva que por sistema metimos en los sistemas de información y registro para que fuera de alguna manera el guión de todos los profesionales para que esto no se olvidase, especialmente con los pacientes crónicos complejos. Y construimos también una herramienta que se llamaba Mi Plan de Acción Personalizado. Ese plan de acción personalizado es una herramienta que sirve a los clínicos, pero realmente es una herramienta construida para las personas, en este caso, porque lo que hace la herramienta es hacer un guión relacional entre las necesidades detectadas en la valoración, que tiene diferentes componentes o áreas de exploración, entre las que entran aspectos que tienen que ver con vamos, no la voy a nombrar todas, obviamente funcional, psicológica, emocional, pero también afectiva y, en este caso, social, es decir, que recoge todas esas áreas. Y, finalmente, lo que hace es apuntar una serie de intervenciones concretas y una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones no se dan solo sobre el papel, sino que lo que existe a partir de ese Mi Plan de Acción Personalizado es un pacto entre el equipo de referencia de la persona que acompaña y un pacto con las personas de todo lo que estamos aquí diciendo en su plan de acción personalizado, que es lo que estamos dispuestos a trabajar, porque hay cosas que las personas centradas saben que no las quieren hacer o que no las pueden hacer o que no las saben hacer. En el no saber acompañamos, en el no querer a veces motivamos, y luego ya, pues, entre la motivación y el aprendizaje es como se construye el camino de lo que queríamos con ese Mi Plan de Acción Personalizado. Esto realmente, cuando digo ha ido evolucionando, la estrategia nueva, el plan de atención a la cronicidad nuevo, pues se sirve de lo que pues, se ha ido fraguando, que es el soporte en las TIC. Nosotros, en este caso, pues participamos también con el proyecto de Red.es del Ministerio para construir un gestor de tareas, procesos, que se llama, y en este caso dar soporte ahí cuando un paciente pues, viene del hospital o se detectan situaciones de inestabilidad en el domicilio. Hablo de un paciente complejo o en fases avanzadas. Realmente lo que hacemos ahí es trabajar de manera que estamos pendientes, ojo avisor, de que no ocurran esas situaciones de inestabilidad y se ocurran detectarle de manera precoz para poder intervenir pues, de manera que la persona no vaya o no tenga que acudir al hospital o no tenga que acudir reiteradamente a las urgencias. Eso lo hacemos con esta herramienta de soporte, cuando detectamos cualquier síntoma o cualquier situación donde tengamos que intervenir, lo que ponemos es en activo a su equipo de referencia directo. También, si tienen que intervenir los servicios de urgencia, así lo hacemos. Y en este caso es trabajar directamente acompañando al paciente para revertir esa situación. Y en cualquier caso, si llega al hospital, en nuestra línea ahora, en este caso de trabajar con los pacientes complejos,
lo que estamos abriendo, ya yo creo que le voy a dar pie a Monse, una serie de diseño de estructuras de soporte o apoyo a atención primaria para que realmente las personas no tengan que acudir al hospital a resolver esas situaciones de inestabilidad, sino que podamos hacerlo en su contexto, que en cualquier caso, si tiene que ir al hospital porque es necesario, a veces lo es, no tenga que ingresar con las unidades de continuidad asistencial, los circuitos de urgencia que deriven directamente a unidades específicas en el área de medicina interna para la complejidad y, finalmente, si es necesario, cuando las personas son dadas de alta y no tienen condiciones en su contexto para poder abordar un soporte en cuidados y no tienen la forma de empezar su recuperación, también estamos trabajando con las unidades para conformar, que no las tenemos todavía, las unidades de media estancia y, en este caso, poder trabajar la rehabilitación y la recuperación. Eso, básicamente, con un alto componente de entender que la cronicidad empieza por no enfermar y que, en este caso, teníamos que gastar también mucha energía y trabajo en impulsar la promoción de salud y en trabajar muchísimo con las asociaciones de pacientes y con la figura del paciente activo en los procesos de educación para la salud, educación terapéutica. Entendíamos en esta estrategia que un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado junto con la educación terapéutica eran las caras de una misma moneda, es decir, si eso no ocurre, las personas difícilmente se iban a poder poquito a poco ir haciendo cargo de su enfermedad, de su autogestión y de su autocuidado. Entonces, pues, damos mucha importancia en este nuevo plan a los procesos educativos que tienen que ver con el paciente activo y caminar hacia la incorporación del paciente en su proceso, de tal forma que se puedan impulsar, pues, ese camino hacia el autocuidado. Sin duda, Susana. Podría seguir hablando, pero creo que aquí lo vamos a dejar, ya cualquier cosa. Nos suena muy bien. Entidades como las nuestras, para nosotros el ámbito sociosanitario es extremadamente importante y que lo estéis afrontando desde el ámbito nacional para luego poder ejecutarlo en cada comunidad autónoma, nos parece especialmente interesante. Sí, no, tenemos una estrategia específica en Andalucía para la coordinación sociosanitaria, pero vamos, si quiere, luego hablamos, que tampoco voy a acaparar. Podemos hablar, porque hablaremos ahora de los retos y las oportunidades que ofrece esta estrategia. Nos vamos ahora con María Montserrat Ximeno, que es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna. ¿Y qué visión tenéis desde vuestra sociedad, desde los profesionales, que tan importantes son para la cronicidad, en relación con estas estrategias, porque participáis también en el diseño de ellas? Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Muchas gracias a la Plataforma de Organización de Pacientes por invitarnos y muchas gracias a mis compañeros de mesa. Bueno, yo creo que está claro que el papel del internista en la estrategia de cronicidad es un papel relevante. Nosotros agradecemos al Ministerio la labor que ha hecho de consenso y de que puedan participar todos los agentes implicados en la estrategia de cronicidad en la elaboración de esta nueva normativa, de esta nueva hoja de ruta que nos va a marcar los próximos 3 años. Yo creo que lo primero, felicitar por la labor de consenso y que ha logrado una gran participación. Solo de esta manera podemos llegar a algún resultado concluyente todos, porque esto es sabemos que la cronicidad es algo multidisciplinar y que tenemos que trabajar todos juntos y, como dice el lema, es un compromiso de todos. La interna, pues ya está por alusiones. El internista es, junto con el médico de atención primaria, con el especialista de atención primaria, yo creo que son los 2 especialistas médicos referentes para el paciente crónico. Le van a seguir a lo largo de su vida. Es verdad que el pediatra también, puesto que nosotros empezamos a ocuparnos de los pacientes a partir de la adolescencia, en algunas comunidades 14, otros 16 años, y le seguimos a lo largo de la vida. Creo que las 7 líneas estratégicas que ha marcado la estrategia nos sentimos identificados en las 7, porque tanto la continuidad asistencial, que es algo muy nuestro, que tenemos que tener con cada paciente cada vez que ingresa y facilitarle las transiciones hospitalarias o las consultas, hasta la atención domiciliaria, que ya saben ustedes que en la mayoría de las provincias de España, de las áreas de salud de España, la hospitalización a domicilio depende también de la medicina interna. Por supuesto, ¿qué voy a decir de la coordinación sociosanitaria? Estamos acostumbrados a tratar pacientes muy mayores, pluripatológicos, complejos, y la coordinación sociosanitaria ha sido también algo en lo que nos hemos impregnado en la medicina interna. Quizá por nuestro papel de plasticidad y versatilidad, que nos hemos ido adaptando a distintas enfermedades,
y a distintos perfiles de los pacientes. Respecto a la estratificación, yo creo que nosotros podemos identificar muchas veces perfiles y que podemos ayudar a la estratificación detectando, identificando perfiles de riesgo. Y por otro lado, bueno, esta estrategia también, no quiero que se me olvide, creo que ha dado un paso adelante en este contexto, puesto que tiene en cuenta los determinantes sociales de la salud, algo que para nuestra sociedad es algo muy importante. Creo que debemos adelantarnos. Hasta ahora nos hemos ocupado de datos biomédicos, pero tenemos que tener en cuenta que estos determinantes sociales de la salud están condicionando la salud y la longevidad y la supervivencia de nuestros pacientes, y que están condicionando también el gasto de recursos y están condicionando la sostenibilidad del sistema. Tenemos que adelantarlos y detectarlos. Nuestras historias clínicas tienen que hacer un esfuerzo por detectar todos estos factores, cómo viven, qué cantidad de ingresos tienen y, sobre todo, el problema de la soledad. La soledad no deseada es algo que va a condicionar mucho lo que es la evolución de nuestros pacientes crónicos. Por otro lado, pues, la digitalización en la tecnología es algo que ya nos hemos familiarizado con ella, y sobre todo con los dispositivos de seguimiento de pacientes ambulatorios. Entonces, yo creo que junto con la atención primaria, con la enfermería, por supuesto, esto es un equipo multidisciplinar. No me quiero dejar a nadie a un lado, porque tanto fisioterapeutas, trabajadores sociales, es que todos estamos implicados, porque esto es un compromiso de todos. Pero sí que es verdad que estos pacientes ingresan, y cuando ingresan el líder, por llamarlo así, dentro de la hospitalización tiene que ser el internista. La fragmentación sigue existiendo, siguen acudiendo nuestros pacientes a 20.000 consultas que muchas veces no valen para nada. Al final se necesita una coordinación, y sobre todo una coordinación terapéutica. La conciliación terapéutica es algo fundamental. No nos damos cuenta de la cantidad de iatrogenia que ocasionamos a nuestros pacientes sin una adecuada conciliación terapéutica y sin una adecuada desprescripción segura, que es algo que tampoco tenemos muchas veces en cuenta. Entonces, yo creo que, bueno, que nuestro perfil médico es muy adecuado para llevar a cabo nuestra labor dentro de la estrategia. Por supuesto, acompañar hasta el final de la vida. Eso es una cosa que siempre hemos tenido en nuestro espíritu los internistas. El acompañamiento hasta el final de la vida y, como dice nuestro propio lema, la asistencia integral a la persona enferma. Yo creo que con eso se define todo. Asistencia integral y, desde luego, planes individualizados. Para nosotros nunca ha valido para todos café, o este es el tratamiento de una patología concreta, porque nosotros siempre hemos ido más allá de la enfermedad. Hemos ido a tratar al paciente porque nuestro paciente no estaba en las guías, nuestro paciente se salía de las guías. Entonces, es algo que, con lo que vivimos a diario, estamos familiarizados y estamos dispuestos a asumir este compromiso que tenemos en el abordaje de la cronicidad que nos va a marcar el siglo XXI. Pues muchas gracias, Monserrat. Sin duda es muy importante. Pasamos ahora a Candelaria Aldemar, que es vocal de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de aquí de Valencia, y un profesional clave que a veces olvidamos, ¿no? ¿Qué papel diferenciador puede tener el farmacéutico hospitalario y comunitario en una estrategia de este tipo para afrontar adecuadamente la cronicidad de nuestra población? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a estar aquí y estar también acompañada. Yo creo que es clave, hemos acabado diciendo, la conciliación. En ese proceso de conciliación terapéutica, un papel fundamental es el del farmacéutico hospitalario. Es el principio en el que se basa. Nosotros aquí en Valencia apostamos por una continuidad, una conexión farmacéutico hospitalario, farmacia comunitaria. Tenemos esa dispensación colaborativa para que en ese proceso el paciente, que quizás cuando se concilia esa medicación, cuando se le da toda esa explicación, dependiendo de su momento de la enfermedad, puede quizás no percibir o no atender a todo lo que le están diciendo, pero cuando sale de ahí tiene una figura que es el farmacéutico comunitario, del que yo creo que se tiene que aprovechar esa capilaridad que tenemos en todo el territorio, que llegamos casi a todas las poblaciones de España, que seamos como el último eslabón y que a veces somos el primer contacto sanitario que tiene el paciente y somos capaces de derivar en función de lo que vemos en la farmacia comunitaria.
y muchas veces el último en seguir dando su tratamiento terapéutico, en mirar las reacciones adversas que puede tener, en ver su adherencia terapéutica, en saber que está haciendo un buen uso de la medicación. Y para eso es verdad que hemos visto que se está abordando desde un punto multidisciplinar esa cronicidad, ese reto que tenemos y que además se está haciendo una digitalización muy fuerte y hemos echado un poco de menos quizás que se incluya también a la farmacia comunitaria en esa historia clínica compartida, la historia farmacológica compartida, que creo que es necesaria porque al ser los más cercanos, es verdad que muchas veces conocemos todo lo que todos los médicos o enfermería o cómo se está tratando, pero también todo aquello que está cogiendo de otros lugares, me refiero a medicamentos o a terapias alternativas, y muchas veces somos los únicos que tenemos ese conocimiento global y ese contacto continuo, que muchas veces puede ser a diario, que depende de pacientes, te necesitan más o menos, igual que imagino que ocurre con enfermería o con el médico. Entonces, nosotros creemos que tenemos un alcance muy fuerte de cara al paciente. Siempre, desde aquí, desde el Colegio de Valencia, tenemos muchos proyectos, como el proyecto de Soledad no deseada. Dentro del Consejo también ha salido el barómetro social. Tenemos más de 435 proyectos, muchos de los cuales la mayoría son proyectos sociales para evitar esa soledad no deseada, porque creemos firmemente que muchas veces lo social influye sobre la enfermedad y la enfermedad influye sobre lo social, haciendo una rueda que hace que el paciente muchas veces se quede aislado. Y eso es lo que queremos evitar. Desde la farmacia comunitaria hacemos un seguimiento. Tenemos este proyecto de Soledad no deseada, tenemos proyecto de Sarsa Pacients, en el que nos dedicamos a educar al paciente, a empoderarle en su enfermedad, en fomentar el autocuidado y el conocimiento de la patología para así que el paciente pueda alcanzar una mejor calidad de vida. Siempre hemos creído que nuestro foco y que el foco en realidad es el paciente y que tenemos que estar muy conectados entre todos los profesionales sanitarios para poder tener una atención plena, que en ningún momento se sienta desasistido o con dudas y que cuando surja alguna duda en ese camino siempre tenga a su disposición al profesional sanitario que pueda ayudarle, a su farmacéutico que pueda hacer su seguimiento de su farmacoterapia, que pueda mirar cómo es su adherencia terapéutica, revisar su botiquín, derivarle a otro profesional sanitario que crea que es necesario en ese momento y también derivar al trabajador social, que muchas veces es lo que el paciente necesita también. Sin duda, Candelaria, además ha aportado un tema muy importante para nosotros y es que el paciente, antes que paciente, es persona y vive en un entorno sanitario. Y lo que tiene es una condición de cronicidad que puso de relevancia a nuestro primer presidente, Tomás, que le tenemos por aquí, la importancia de la condición de cronicidad que pues está alrededor de todo este tipo de estrategias, la atención sociosanitaria que comentaba Susana. Nos vamos a un profesional que de esto sabe mucho. La enfermería sabe mucho de esto y más aún la enfermería comunitaria. Roger Masip es integrante de la Asociación de Enfermería Comunitaria y él es profesional especialista en ese área, en enfermería comunitaria, muy cerquita de aquí, en Vinaroz, en el departamento de Vinaroz. ¿Qué novedades ofrece para la intervención de enfermería comunitaria en este tipo de estrategias? Lo cierto es que dentro de ya toda la complejidad, ¿no?, que estamos hablando, que hay dentro de la persona, ¿no?, de estos determinantes sociales que influyen tanto, de la propia concepción de decir paciente, ¿no?, porque si nos paramos un momento, paciente es alguien pasivo. Y a la luz esta de todos los que estamos aquí integrados hoy y de la plataforma de organizaciones de pacientes y de este evento, que somos activos, somos proactivos respecto a nuestra salud y con nuestros procesos. Entonces, es algo con lo que resuena y que cuadra perfectamente con lo que es la enfermería comunitaria y lo que facilita estos procesos en toda la perspectiva. Porque, al fin y al cabo, esta enfermera comunitaria concretamente
especializada muchas veces, ¿no? Que están resurgiendo, están implementándose estos roles dentro del sistema sanitario, favorecen la continuidad asistencial, ¿no? Desde el primer dar la mano en los seguimientos de pediatría muchas veces, hasta los cambios que favorecemos en deshabituaciones tabáquicas o ya en clave ya de salud, ¿no? En promoción de salud, porque como decíamos, una gran herramienta es la prevención, es la promoción de la salud, actuar antes de que pasen las cosas. Entonces, desde la enfermería comunitaria nos complace una barbaridad ver estas líneas estratégicas que hay, porque no tienen en cuenta simplemente, como decíamos antes, desde un rol biomédico, sino que vamos más allá, vamos desde una parte integral, una parte holística, que enfermería desde siempre estamos de la mano en favorecer y en estar en todos estos momentos, ¿no? Un profesional que está muy cercano y con mucha continuidad, ¿no? Desde el sistema hospitalario hasta conocer el duelo de la persona que ha perdido a alguien muy cercano. Entonces, por esta parte, creo que de las oportunidades más bonitas que pueda haber y que nos debería servir para darnos cuenta, y ya justo en la elaboración de esta estrategia se está realizando, es en la implementación y en la participación de la comunidad, el empoderamiento, ¿no? Desde la participación de las sociedades científicas, que está ampliamente descrito, hasta cada vez más presente las organizaciones de pacientes, viendo pues que forma parte integral, que no es un mero informador, sino que forma parte activa, corresponsable, y que a lo largo de todas las elaboraciones, a lo largo de la implementación y a lo largo de la evaluación, viendo el buen trabajo que está haciendo desde la Dirección General de Salud Pública y Equidad, con una lista de chequeo tan bonita que tienen de comprobación de la equidad, ¿no? Tenemos desde diferentes perspectivas a tener en cuenta, ¿no? de diferentes patologías o grupos étnicos, ¿no? Que todo al final favorece a que no tengamos un evento concreto, sino que actuemos y vayamos en perspectivas y en miras globales de la comunidad, porque a veces se puede caer en la individualidad de los procesos, no en la responsabilidad, pero está ampliamente descrito que el intervenir desde lo más amplio, ¿no? Desde el apartado de la macrogestión, la organización de los recursos económicos, o hasta cómo podemos favorecer estos lazos sociales, ¿no? Nuestro entorno más cercano, cómo lo podemos dinamizar. Todo esto influye al final en la salud de la persona, y es lo que hablamos un poco de la acción comunitaria, y es algo que vemos con muy buena luz y que se puede potenciar muy bien desde la implementación de esta estrategia de cronicidad. Muchas gracias, Roger. Nos quedan 5 minutos. Voy a pediros 1 minuto cada uno. Nos quedan una pregunta muy concreta, que es ¿qué retos supone la implementación de esta estrategia y qué papel pueden tener las organizaciones de pacientes? Pilar, por favor. Retos, creo que la PESA es extraordinaria y lo ha reflejado. Yo diría, tiene ese ojo transversal, focaliza mucho la importancia de la atención primaria en los equipos de atención primaria, en esa atención a la cronicidad, y en ese sentido bebe, hacer la realidad de esa transversalidad. Creo que otro elemento fundamental, que es reto y a la vez objetivo fundamental, es las transiciones, la transición de la pediatría, adolescencia, adultos, transición en todos los ámbitos donde está esa persona, sea familia, sea el equipo de atención primaria o sea el hospital, donde creo que todos los profesionales que forman parte en esta mesa y algunos de los que no están juegan un papel fundamental. Creo que esa cooperación entre territorios y entre asociaciones es fundamental, y el papel de los pacientes, antes no lo he mencionado, por ejemplo, ya muy concreto, creo que esa, aparte de información y la toma de decisiones compartidas, es uno de los grandes retos, que sea real, que no sea simplemente la firma de un consentimiento informado, sino que sea real en todo el proceso, y creo que todos los elementos, desde las asociaciones de pacientes, la nueva normativa, yo creo que va a ayudar mucho en ese papel, como la propia red de escuelas de salud para la ciudadanía, las escuelas que tienen todas las comunidades autónomas, juegan un papel fundamental. O sea, que creo que en ese papel del paciente activo es extraordinario y es uno de nuestros grandes retos. Ha tocado un tema esencial para nosotros, las decisiones compartidas. Hay una curiosidad muy breve. La Ley de Autonomía del Paciente, mal llamada Ley de Autonomía del Paciente, es una ley extraordinaria. Es una ley que, entre otras cosas, fue diseñada por pacientes también.
y el principal revisor de esa ley era también paciente. Eran profesionales, evidentemente, pero eran pacientes también. Susana, ¿qué retos? La atención sociosanitaria, a priori, parece un reto importante y la coordinación con entidades de pacientes que también tienen atención sociosanitaria, ¿podría serlo o no? Parece un reto importante y es un reto difícil, ¿eh? A priori, la buena noticia es que nos estamos ocupando. La mala noticia es que fácil no es. Entonces, ahí tenemos un camino que hay que ir fraguando. Hay que ir fraguándolo por arriba y por debajo. Y lo importante es que lo inmediato es que lleguemos abajo. Y ahora me voy a explicar. Es decir, el hecho de que llegamos a tener un modelo de atención integral donde lo sanitario y lo social caminen juntos, tiene la dificultad de que tenemos que juntarnos todos. Es decir, la gobernanza tiene que ser compartida. Y eso yo creo que es la principal dificultad, porque muchas veces el juntarnos todos es difícil. De hecho, hace décadas que caminamos en modelos fragmentados, es decir, donde no nos encontramos porque hay dificultades en el camino para encontrarse. Con lo cual, es verdad que el horizonte es que caminemos hacia modelos integrados o integral, pero con que nos coordinemos, ya creo yo que en esta tarea inmediata que tenemos, si la coordinación funciona, ya vamos a dar grandes pasos. Y para que la coordinación funcione en la realidad de la persona, que yo creo que es lo fundamental, ¿no?, de la estrategia, de a dónde orienta la estrategia ahora, es que hagamos directamente realidad, saliendo ya de la frase, la palabra, la expresión de la atención centrada en la persona, que esto sea no una frase, sino que sea real. Esto tenemos que hacerlo real. Y ahí es donde la coordinación sociosanitaria se tiene que visibilizar. ¿Dónde? En los equipos de profesionales. Es decir, si los equipos de profesionales no creamos las circunstancias, los espacios para que trabajen juntos, difícilmente nosotros estamos poniendo realmente esos caminos de cambio desde digamos, las administraciones y los sistemas sanitarios y sociales para que los profesionales trabajen juntos. Y ahí creo que el primer paso hacia el que tenemos que caminar es hacia permitir y posibilitar y legitimar que esos profesionales trabajen juntos, los del ámbito social y los del ámbito sanitario. Y trabajen juntos en una cuestión básica para realmente materializar esa atención centrada en la persona, que es que tenemos que llegar a hacer planes compartidos, y esto no se puede hacer si realmente no ponemos a los equipos a trabajar conjuntamente, donde la organización alrededor del paciente, de los servicios y las respuestas estén realmente discutidas con el paciente y discutidas con profesionales de ambos ámbitos. En eso estamos trabajando ahora, y eso también hay que ordenarlo de manera que le demos un marco legal para que esto exista, que le demos los espacios y que conformemos de alguna manera pues, ese camino para simplemente dejar a los profesionales atender a los casos con mayor vulnerabilidad, con mayor complejidad y donde realmente se necesita una respuesta conjunta de los profesionales de los dos ámbitos de atención con el paciente. Muchas gracias, Susana. Pues vamos a preguntar a los profesionales sanitarios, ¿no?, qué retos tiene, sobre todo, los pacientes pluripatológicos, ¿no?, que tienen varias condiciones de cronicidad. Bueno, yo creo que tenemos muchísimos retos, pero bueno, ya se han mencionado aquí. Por supuesto, la fragmentación asistencial es muy importante, sobre todo las dificultades que tenemos todavía de trabajar en equipo, que no sabemos y que es lo fundamental. A mí me parece eso es un punto, el punto clave, el trabajo en equipo, de equipos multidisciplinares, donde de verdad el paciente esté en el medio y sea parte sea un agente activo. Porque hay una cosa que no se ha hablado aquí, pero es que también tenemos muchísima resistencia al cambio de cultura, al cambio de organización, y desde luego está claro que el perfil de los pacientes ha cambiado y nuestras formas de organización de atención sanitaria tienen que cambiar. A mí otro reto que me parece es potenciar la atención domiciliaria de verdad. Nosotros hace mucho tiempo que hablamos del hospital del futuro y el hospital del futuro no tiene paredes. Es un hospital fluido, donde el paciente se le atiende donde tenga que atenderse, en casa, en la residencia o otras veces en el hospital. Y entonces habrá que potenciar también pues, este tipo de dispositivos, hospitales de día, hospitalización a domicilio, consultas de alta resolución, para favorecer de verdad, si queremos en eso, la calidad de vida del paciente. Entonces yo creo que tenemos muchísimos retos. Los pacientes crónicos y todos, pues eso, la mayoría de los pacientes de los que estamos aquí tenemos enfermedades, ya hoy somos pacientes crónicos. Todos ocasionamos una carga asistencial porque ocasionamos mucho gasto al sistema. Tenemos mucha carga clínica con enfermedades, con patologías y tenemos mucha carga social. Entonces yo creo que la única forma de hacer posible que esto todo se encauce es desde el trabajo en equipo, desde la cordura
y que hay que cambiar la forma de actuar ahora mismo. No nos valen los hospitales o los sistemas de atención que teníamos el siglo pasado. Ahora mismo el paciente es distinto y hay que tener en cuenta al paciente. Y cada paciente necesita un plan individualizado y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Somos muchísimos a coordinarnos y tiene que ser así. Y si no hay coordinación sociosanitaria entre todos los profesionales que intervenimos, el paciente no se va a atender y el sistema sanitario se va a resentir. Muchas gracias, Montserrat. Pues vamos a un profesional que habitualmente le tenemos fuera del sistema, pero queremos tenerle dentro del sistema, ¿no? Hay que tenerle dentro. Claro. ¿Y qué retos tenéis? ¿Quizá adherencia terapéutica? ¿Quizá...? Nuestro reto, sobre todo, es esa integración total con el resto de agentes sanitarios, médicos, enfermería, y luego hacia el otro, hacia lo social y trabajador social. Y dentro de este reto, para nosotros siempre ha sido y sigue siendo lo más importante es escuchar al paciente. Porque nosotros a través de esa escucha es como somos capaces de generar proyectos y generar cosas que puedan ayudar al paciente de verdad, sabiendo qué es lo que necesita y qué carencias tiene. A partir de ahí, claro, nuestro reto siempre es seguir mejorando la adherencia terapéutica del paciente, hacer el seguimiento de su farmacoterapia, el ver los retos sociales que tiene el paciente como soledad no deseada, detección de cosas también que son diferentes, pero también afectan a la salud mental de los pacientes, como puede ser violencia de género. Y después que haya también, o sea, estar en lo que es atención domiciliaria, que haya conexión farmacéutico-hospitalario, farmacéutico-comunitario y siempre ir de vuestra mano. Es que para mí ese es el reto más importante, que estemos con las asociaciones con nosotros y que a través del paciente sepamos y podamos coordinarnos entre todos nosotros para daros soluciones efectivas. Sin duda, Candelaria. Yo creo que ya estamos empezando a entender qué valor tiene la farmacia hospitalaria y muchas organizaciones de pacientes ya están trabajando con farmacia hospitalaria y comunitaria para la identificación de grupos de riesgo, para bueno, pues lo que comentaba también Montserrat, el problema de la iatrogenia secundaria, aspectos en los que farmacia sin duda puede ayudar muchísimo. Roger, nos vamos, el último, pero no el menos importante, porque para nosotros, para las organizaciones de pacientes, la enfermería es clave. Y siempre pensamos que falta algo para que despleguéis todo el potencial que tiene vuestra profesión, específicamente en este ámbito que estamos hablando de la prevención de condiciones de salud, detección precoz. ¿Qué haría falta para que pudierais desplegar esa potencialidad en estrategias como las que estamos hablando? Es una pregunta compleja, la verdad. Es una pregunta que se lleva mucho tiempo también realizando el Consejo General de Enfermería y muchas sociedades científicas, ¿no? Cómo podemos empezar a despegar todo esto, porque a la vista está bueno, para empezar, ¿no? La confianza que hay de los pacientes, bueno, mal dichos pacientes, ¿no? Las personas que forman parte también del sistema sanitario, la confianza que tienen en la enfermería es abrumadora. Entonces, yo pienso que toda esta situación pasa por formación, formación y más formación, ¿no? Desde las propias universidades, ¿no? En referencia a la especialización, ¿no? Todos estos ámbitos que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Que no se exige muchas veces, se está tardando un poco, ¿no? En la implementación de estos roles tan específicos y especializados, y pienso que todo esto se puede favorecer, ¿no? Para juntar en la perspectiva de la promoción, ¿no? Que teniendo estos profesionales, Mare, me estoy poniendo nervioso ahora al final, hablando. Yo soy enfermera también, así que puedo añadir si me dejáis alguna cosita. Y yo diría que por esta parte, los retos que vemos, viendo a la persona desde el centro, diría que es más el que el propio sistema sea capaz de ceder estos espacios y este cambio de paradigma que estábamos comentando, ¿no? Ceder un poco
luchar un poco los egos muchas veces que pueda haber en las resistencias a los cambios, y creo que estamos haciendo los pasos correctos. Y aún así, tenemos que tener estas dos piezas, tenemos que tener estas dos claves. Los profesionales con esta perspectiva y esta especialización y esta conciencia y esta facilidad de ceder, y unas personas con estas condiciones de cronicidad o unas personas que quieren mantener su salud también puestas en el centro. Porque al final, como estamos diciendo todo el rato en esta mesa, es cuestión de complementariedad. Sí, bueno, lo que decimos muchas veces, o sea, quien conoce realmente la enfermedad es quien vive con ella. Otros son los que tienen que dar las soluciones, ¿no? Que son los profesionales sanitarios. Muchas gracias por vuestra presencia. Sé que nos hemos quedado muy cortos, que esto daría mucho para más, pero claro, tienen que seguir las mesas y no podemos quitarles tiempo a los siguientes. Muchas gracias. Gracias.